Bienvenidos, estimados colegas y amigos. El día de hoy toca desarrollar un tema de derecho notarial en el marco del Congreso de Derecho organizado por CENICSA y su presidente, el doctor Johnny Guadamuz. Forma parte del esfuerzo que CENICSA y personalmente mi muy estimado y querido amigo Johnny pues ha venido desarrollando a lo largo de décadas para promocionar la cultura jurídica y la cultura general en nuestro país, tanto en formatos escritos como este tipo de actividades virtuales que ayuden a mantener o elevar el nivel de profesionalidad pues de nuestro gremio de abogados y notarios públicos. El tema que vamos a desarrollar hoy es un tema no muy manejado o no muy considerado en nuestro medio, desafortunadamente, porque es importantísimo, que es el de la asesoría notarial. Tanto como principio del derecho notarial, como un deber profesional del notario y como parte insoslayable, vital y fundamental de la función notarial, del ejercicio de la función notarial. Entonces vamos a tratar en esta hora y piquito que nos han concedido, pues hay limitaciones de tiempo en esto, por supuesto, en esta hora que nos han concedido de tratar por lo menos de dar unos atisbos, unas indicaciones de qué es esto de la asesoría, del deber de asesoría notarial, o el principio de asesoría notarial, y por qué es tan importante y fundamental en el ejercicio de la función. Pero antes de entrar en materia, me van a permitir que dedique unas palabras a otro excelente amigo, queridísimo amigo mío, el doctor Guillermo Enrique López Salinas, al quien personal a que yo admiro y quiero mucho, pues, lo estimo mucho. Uno de nuestros colegas, autor de libros de nuestra materia, publicados precisamente por CENICSA, que desafortunadamente, como todo en nuestro país, pues no ha tenido la difusión, no ha tenido la acogida en cuanto a adquisiciones de su obra. Entonces, Enrique ha escrito el glosario de términos notariales, un trabajo enjundioso, bastante profundo y muy útil. Un opúsculo, un librito sobre la sede notarial en el Código de Familia, que es una materia relativamente nueva en nuestro campo, y otro texto también utilísimo y que todos los notarios deberíamos de tenerlo, sobre todo los que tenemos más contacto o los que tienen más contacto con operaciones, negocios jurídicos, actos jurídicos que tienen que ver con propiedades, sobre todo rústicas, que se llama Apunte sobre Metrología Agraria y Notariado Rural en Nicaragua. 3 obras que, repito, yo considero que todos los notarios deberíamos de tener en nuestra biblioteca. Y pues la dedicatoria que le hago a mi amigo Enrique, a quien le deseo lo mejor en lo futuro. Y después entramos a desarrollar el tema. ¿A qué nos referimos con el principio de asesoría? De asesoría notarial, por supuesto. Primero veamos, repasando rápidamente en qué consiste la función notarial. Ahí tenemos un concepto de función notarial que nos dice que es un conjunto de actividades, es decir, de actuaciones que el notario realiza, porque esto le corresponde única y exclusivamente al notario, él es el único responsable de esto. ¿Cómo las realiza esta actividad el notario? Conforme a disposiciones legales. El notario siempre debe actuar en el marco o en la disciplina de la ley. ¿Para qué se realizan estas actividades por el notario?
para garantizar, en primer lugar, su buen desempeño profesional. El notario tiene que preocuparse por actuar siempre dentro de un marco de profesionalidad, de entrega, de cumplimiento cabal de las disposiciones. Y lo segundo es para la seguridad jurídica de las partes. Porque recordemos de que hay particulares que acuden a nosotros confiando en nuestra calidad profesional, precisamente para que se garantice la seguridad jurídica de los actos y negocios jurídicos que a ellos les interesan para lograr ciertos fines prácticos. ¿Cómo lo logra esto el notario en el ejercicio de la función notarial? Autenticando y modelando relaciones jurídicas privadas. Lo de la autenticación tiene que ver con la cuestión de la fe pública. Somos fedatarios públicos, pero no somos exclusivamente fedatarios públicos. También somos técnicos, peritos, profesionales del derecho, que no nos limitamos simplemente a transcribir en un papel cualquier cosa que lleguen a decir los interesados, los usuarios del servicio, sino que modelamos esa voluntad de los interesados en el marco de relaciones jurídicas privadas, o sea, de derecho privado, porque las de derecho público pues están encargadas, ahí sí, a funcionarios en el ramo que corresponda. Entonces, en el desarrollo de la función, en la práctica, pues no es una cuestión teórica, en la práctica, nuestro trabajo, nuestra labor, debe reflejar los principios que hacen a la propia naturaleza del derecho notarial y del ejercicio del notariado. Y esta práctica operativa tiene como objeto retroalimentar a la propia institución notarial. ¿Qué queremos decir con esto de retroalimentar? Pues que debemos estar permanentemente siendo críticos con nuestra propia actividad y con la actividad de los colegas cuando nos percatamos de que no han actuado bien, para ir mejorando nosotros, cada uno individualmente y en conjunto el gremio, nuestra práctica profesional, nuestro desempeño. Y esto es imposible de lograr, si no se responde nuestra actividad a los principios que rigen la institución notarial, que son una trenada de principios que hay que conocer y dominar. Pero lógicamente que hoy no tenemos tiempo para eso, sino que vamos a concentrarnos en uno de ellos, el principio de asesoría notarial, que en resumidas cuentas viene a ser la actividad que el notario realiza, la actividad intelectual que el notario realiza para adecuar la voluntad de los requirentes al fin, que es el fin práctico querido o necesitado por las partes, adecuar ese fin práctico a las exigencias del ordenamiento jurídico. Esto no me lo estoy inventando yo, por supuesto, ni tampoco es privativo de los notarios nicaragüenses. Ya en una resolución del primer Congreso de la Unión Internacional de Notariado Latino, en 1948, se estableció que el notario latino, es decir, nosotros, somos profesionales del derecho encargados de una función pública, consistente en esta función pública, reunir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Ese es uno de los elementos. Redactando los instrumentos adecuados para ese fin. Ese es otro de los elementos de la función. Y calificar y expedir copias que dan fe de su contenido. Que es otro elemento más de la función. Pero aquí lo que vamos a tocar fundamentalmente en esta ponencia es esta parte consistente en reunir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Nuevamente se tocó este tema o se dejó más detallado este tema del papel del profesional en el ejercicio de la función notarial en el Congreso de la Unión Internacional de 1954, donde se dijo que el papel o función del notario
En todos los países de la Unión, el notario desempeña una función activa, siendo doble su misión. ¿Cuál es la primera misión? Aconsejar o asesorar a las partes en cuanto profesional del derecho. Y la otra parte de la función es redactar y autorizar los documentos, ejerciendo la fe pública notarial. Y hacen una acotación. El primero de dichos aspectos de consejero o asesor está ya reconocido expresamente en el reglamento notarial español y resulta derivado en los demás de la costumbre, como un deber moral inseparable de la profesión. Es decir, que para tener este deber como notario no es necesario, no es imprescindible que expresamente la ley lo diga. Forma parte consustancial de la labor del notario el aconsejar o asesorar a las partes, en cuanto profesional del derecho. Nos dice el notario peruano Osvaldo Arias Montoya que el deber de asesoría del notario lo caracteriza como tal. Es decir, no puede concebirse un notario que no asesore, que no dedique tiempo y esfuerzo a la labor de aconsejar, orientar y guiar a sus clientes en la toma de decisiones legales, es decir, decisiones ajustadas a la ley, pero no solamente legales, sino incluso morales, porque no todo lo legal es correcto o es justo. Ahora, es evidente que esto va a exigirnos que dominemos todas las cuestiones vinculadas directa o indirectamente con el objeto de los actos o negocios jurídicos que los interesados, que los petentes, que los usuarios del servicio notarial, necesiten instrumentar. Es decir, no puede haber un notario, no puede ser notario en realidad, aunque formalmente lo sea, no puede ser notario alguien que no domine realmente el derecho privado sobre todo. Y esto no es nuevo, esto siempre ha sido así en los 800 o 900 años que tiene de existencia el notariado de tipo latino. Veamos esta referencia a la obra de 1741 del francés Ferrier, La ciencia perfecta de los notarios. ¿Qué nos dice Claudio Ferrier? Que guiado por la ciencia jurídica, el notario prevé en primer lugar las consecuencias de todos los términos de los contratos que él redacta y encuentra los temperamentos seguros y juiciosos para conciliar con igualdad los intereses de cada parte. Nos dice que el notario es un mediador que termina las discrepancias con equidad, que previene con prudencia aquellas discrepancias, aquellos pleitos que podrían nacer en el sucesivo, y que en fin es una especie de árbitro o de juez que por su exactitud en reflejar las intenciones de los contratantes con toda claridad asegura a la vez tanto la posesión de los bienes como la tranquilidad de las familias. Y por supuesto esto ha venido reflejándose a lo largo de siglos en la práctica notarial y en las leyes notariales alrededor de todo el mundo, todos los países que siguen nuestro sistema de notariado latino. Como podemos ver en los principios de deontología notarial de la Unión, establecidos en el año 2004, donde se nos dice que en el ejercicio de su función el notario ha de actuar de una manera adecuada y constructiva. ¿Cómo? Informando y aconsejando a las partes acerca de las posibles consecuencias de la prestación requerida. Es decir, avisándole a las partes, explicándoles, ilustrándolos de cuáles son las consecuencias de aquello en lo que se están metiendo. Elegir la forma jurídica más conforme a la voluntad de las partes. Eso le compete al notario también. Porque las partes saben qué es lo que necesitan, qué es lo que desean, qué es lo que pretenden lograr.
Pero el camino para llegar ahí, se supone que quien lo conoce es el notario. Asesorar a las partes respecto a las aclaraciones solicitadas. Es decir, aclarándole todas las dudas, incluso aquellas dudas que las propias partes ni siquiera saben que tienen. Porque precisamente por su desconocimiento, ni siquiera saben lo que no saben. Entonces, eso le compete al notario. Y todo esto es necesario para asegurarle a las partes la conformidad con las decisiones tomadas y la conciencia del valor jurídicamente relevante del acto. Bien. Y los también peruanos, Guido y Villalba, nos dicen que el notario, en cuanto profesional del derecho, al escuchar las voluntades consensuadas de las partes, las canaliza de acuerdo a las normas legales, dotándolas de la formalidad requerida. El notario debe estar debidamente preparado y actualizado en cuanto al tema jurídico. Y dice más, su deber es estar capacitado. Que este es otro principio que es operativo con respecto a este que estamos analizando de la asesoría, que es el de la profesionalidad. O sea, el notario tiene que ser profesional del derecho, pero no porque tenga en la pared colgado un título que dice licenciado en Derecho, sino porque efectivamente sepa Derecho. Ahora bien, decíamos de que no es necesario que este principio esté expresamente recogido en la legislación, pero ya hay muchas legislaciones de nuestro entorno, o sea, de América Latina, donde se recoge este principio. Por ejemplo, en el artículo 7 del reglamento del Código Notarial de Honduras, donde lo encabezan con el epígrafe de profesionalismo. En realidad no se refiere aquí al profesionalismo, sino al deber de asesorar. Dice, el notario deberá proporcionar a quienes requieran sus servicios la orientación necesaria a efectos de que lo plasmado en los instrumentos públicos que autorice esté en perfecta armonía con la legislación vigente. Lo que pasa es que esto es imposible de lograrlo si no somos profesionales. Pero este es deber de asesoría. El artículo 6 del Código Notarial de Costa Rica dice expresamente, o se refiere expresamente al deber de asesorar. Dice que los notarios deben asesorar debidamente a quienes les soliciten sus servicios para la correcta formación y expresión legal de su voluntad en los actos jurídicos que realicen. La correcta formación. Es decir, antes de que vayan a firmar y comprometerse las partes o los otorgantes, debe haberse hecho un trabajo de adecuación de esa voluntad para que sea exitoso el instrumento que les vamos a preparar y el negocio que les vamos a preparar. Y el artículo 20 de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que dentro de las funciones notariales está la de recibir, interpretar y previo asesoramiento sobre el alcance y efectos jurídicos del acto, dar forma legal y conferir autenticidad a las declaraciones de voluntad y de verdad de quienes rogaren su instrumentación pública. Y en nuestra legislación, bueno, en nuestra legislación no lo dice así expresamente que debe asesorar, pero se deduce de lo que dispone los vigentes artículos 28, párrafo primero de la Ley del Notariado y 29, ordinal primero de la misma Ley del Notariado. Cuando dice el primero que el notario debe hacer conocer a los interesados el valor y trascendencia legal que tengan las renuncias que en concreto hagan o las cláusulas que envuelvan renuncias o estipulaciones implícitas. Y el 29 que dice que la conclusión de la escritura debe contener, en primer lugar, las cláusulas generales que aseguran la validez del instrumento, expresando haber instruido a los contratantes de su objeto. ¿Ya? Pero lógicamente que estos avisos, estas informaciones, este asesoramiento y este consejo no se limitan a lo que dice ahí, sino que es muchísimo más amplio. Bien, pero ¿qué caracteriza el deber de asesoría?
El notario, en cuanto tal, como una de sus más importantes responsabilidades, tiene la de servir de enlace, de engarce, de punto de unión entre lo que dice en abstracto el ordenamiento jurídico y lo que en la vida concreta, en la vida real, en la vida práctica, desean o les interesa a los individuos que van a contratar. Es decir, de que lo que las partes desean no vaya divorciado de lo que la ley dice. Porque de lo contrario, la ley, el derecho privado, pues será papel mojado. O va a ser papel mojado el contrato, el negocio jurídico, el acto jurídico que intentaron realizar los interesados para lograr ciertos fines que no se van a lograr porque lo que ellos hicieron no se ajustó al ordenamiento jurídico y va a ser declarado nulo o ineficaz de alguna manera. ¿De quién es el responsable de que esto se logre? Este engarce, el notario. Dice el gran notarialista español Rodríguez Adrado que la fase del control-rechazo exigida por el principio de legalidad queda superada con la labor profesional del notario. ¿Qué es esto de la fase de control-rechazo? ¿Y qué tiene que ver el principio de legalidad? Que también tiene que ver, por supuesto, está involucrado aquí. Bueno, que el notario, uno de los elementos que tiene que fiscalizar, que controlar cuando se le presentan los particulares, con sus deseos, con sus intereses, con sus fines prácticos, es si eso está ajustado a la ley. Tiene que controlar ese aspecto. Porque si no está conforme a la ley, o es ilícito en general, entonces por el principio de legalidad debería rechazar su intervención. Entonces, ¿cómo hace esto el notario? Una vez de que ha controlado de que lo que desean las partes es lícito. Bueno, le queda todavía la carga al notario de elegir qué tipo negocial es el adecuado para lograr lo que los interesados desean. Una vez hecho eso, tiene que estructurar técnicamente el negocio jurídico, verificando de que todos los elementos necesarios para su validez estén presentes en el negocio. Y luego tiene que técnicamente también trasladar eso a un documento, que es el instrumento de la escritura pública, que tiene que estar correctamente redactada. Y de esta manera dice que el notario colabora positivamente en el hallazgo del medio jurídico más adecuado y la redacción más atinada. El medio jurídico más adecuado y la redacción más atinada, ¿para qué? Para que los particulares que acudieron a nosotros con toda confianza no se lleven un trozo de papel inútil, sino que se lleven un instrumento público que sea pleno y perfecto para alcanzar los fines que pretendían desde el inicio. Previendo, por supuesto, el notario cualquier dificultad futura que pueda suscitarse con relación a los hechos o los derechos que le plantean los particulares cuando requirieron su servicio. Para esto el notario tiene que clarificarse con los interesados cuál es la situación inicial, el punto de partida, la situación tal como se presenta en el momento, para poder ver hacia el futuro qué probables escenarios de conflicto, de dificultades o de problemas podrían aparecer, y ya dejar establecidos mecanismos o articular las voluntades de tal manera que esos problemas no aparezcan o sea de escasa probabilidad su aparición. Explicándole, por supuesto, todas estas cosas a quienes van a ser los otorgantes. Lógicamente que esto no se trata de dar una clase de derecho a los interesados, a los usuarios del servicio.
De igual manera que cuando uno acude al médico y el médico comienza a explicarle cuestiones relativas a los problemas de salud que le pueden haber hallado a uno, no le da una clase de medicina, sino que en el lenguaje más sencillo, claro y directo, el doctor, el médico, pues nos explica más o menos cómo es la cosa para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Igual nosotros. En un lenguaje sencillo, claro y directo, vamos a explicar a los interesados las distintas variantes, las distintas alternativas de los distintos problemas que pueden resultar. Con el fin de que, dentro de lo humanamente posible, estas personas queden claras de en qué se están metiendo. Eso incluso para beneficio del propio notario. Para que después, si ocurre lo que el notario ya había previsto que podía ocurrir, no lleguen a reclamarle al notario. Ahora bien, algo muy importante, no sé si ustedes se han percatado de que he procurado no utilizar la palabra cliente, porque los notarios no tenemos clientes. Cuando actuamos como notarios no tenemos clientes, tenemos requirientes o usuarios del servicio, o petentes o solicitantes. Clientes tenemos cuando actuamos como abogados, porque ahí sí estamos amarrados con este cliente, con este patrocinado, y tenemos que pelear por él exclusivamente. En cambio, cuando dos o más personas acuden ante el notario, ellos son solicitantes de un servicio que ambas partes tienen derecho a recibir. Y la asesoría, por lo tanto, tiene que ser imparcial y calificada, equilibrando los intereses en juego. No matemáticamente, pero por ejemplo, no va a ser el mismo grado de asesoría para una de las partes que tiene un elevado nivel académico que la asesoría que le vamos a dar a la otra parte de que tiene un nivel académico inferior o de educación inferior o de experiencia en la vida. No es lo mismo asesorar a un chavalo de 20 años que a uno de 50. Porque el de 50 ya está más que jugado, mientras que el otro apenas está comenzando en la vida. Entonces puede ser necesario que este muchacho haya necesidad de ser más acucioso en cuanto a la asesoría. Entonces no se trata de una imparcialidad matemática de mitad y mitad, sino que en cada caso el notario tiene que procurar el equilibrio. Lo mismo cuando es un solo otorgante, como en el caso de los testamentos, o cuando es el caso más común, el caso de los contratos, que van a haber al menos dos partes, o incluso cuando se trate de un negocio colectivo como la constitución de una sociedad. Todos deben ser asesorados de manera clara, sencilla e imparcial. Nos dicen Roan Martínez y Cámara Álvarez: para asesorar, para aconsejar, el notario debe rehuir por pereza o por evitarse complicaciones, entrar en todos los entresijos del caso planteado que tengan importancia para tomar contacto con la realidad y para que su asesoramiento sea acertado. Porque esto lleva trabajo. Lógicamente que en muchísimos casos la necesidad de grandes explicaciones pues no va a existir. Más o menos las personas van a saber en qué se están metiendo. En otras va a ser por la complejidad del asunto, por la rareza del asunto o por el nivel cultural de los interesados, puede haber necesidad de entrar más a fondo. O por las circunstancias que rodean todo el negocio, que alertan al notario de que debe profundizar más en la cuestión. Por eso dice de que debe tomar contacto con la realidad y que su asesoramiento sea acertado, penetrando en aquellas vastas parcelas en las que se aloja casi siempre la causa de los contratos y los 1000 motivos que hacen que un acto sea recomendable o no, y lo que es más grave, lícito o ilícito. Porque también nos podemos topar
con que lo que se le pide en realidad al notario es que sea partícipe o cómplice en defraudar los legítimos derechos de una de las partes, aprovecharse de su estado de necesidad o sus escasas luces para fregarlo. Entonces, no basta con que las cosas se hagan legalmente, también hay que hacerlas moralmente. ¿Por qué el notario tiene este deber de asesoría y por qué se le da esta relevancia? Porque el notario, el verdadero notario, no puede limitarse a recoger lo que le dicen los interesados. Porque en ese caso no hay necesidad de notario, simplemente echamos a andar una grabadora, ponemos una cámara y grabamos en video y que hablen ellos y digan cualquier locura. El notario no es una máquina, no es una grabadora, no es un taquígrafo que simplemente recoge al pie de la letra lo que le dicen, porque en ese caso ya no estaríamos hablando de una escritura pública. ¿Ya? El hecho de que las partes digan cosas y el notario se limite a recoger las cosas que dicen, es eso, son hechos. Y los hechos se recogen en actas notariales, no en escrituras públicas. Las escrituras públicas tienen un valor añadido, que es precisamente la intervención del notario en este moldeamiento de la voluntad de los otorgantes. Por eso dice Rodríguez Adrado que la voluntad de los otorgantes no es un dato del mundo exterior que el notario oye y después transcribe o recoge como si fuera un taquígrafo. La escritura pública no es solamente un acta notarial. El acta del acto del otorgamiento. Porque aquella voluntad inicial de las partes no está completamente formada cuando llega al notario. En la que Martínez Segovia ha denominado la primera audiencia. Bueno, Martínez Segovia la denomina primera audiencia y yo la denomino audiencia inicial, notarial. Que es cuando llegan a la oficina del notario los interesados y le plantean qué es lo que desean. Y el notario, en esa audiencia previa, le saca la información, no a golpe, ¿verdad? Sino hace las preguntas prudentes, pertinentes, se aclara las dudas de los otorgantes, revisa documentos, se asegura de qué es exactamente lo que desean lograr para poder emitir un juicio acerca de si se puede o no se puede lo que ellos quieren. O si lo que quieren lograr es mejor hacerlo de una manera o de otra. Entonces, todo esto conforma lo que Martínez Segovia denomina la primera audiencia. Y que yo denomino audiencia inicial. Y que esto es vital. Porque antes de que el notario dé el primer golpe de tecla para la redacción de la escritura, pues primero tiene que aclararse todas estas cosas. Bien, ¿cuál es el contenido de este deber de asesoría? Nos dice Vallet de Goytisolo en su texto La determinación notarial del derecho que el proceso de configuración negocial del derecho, por su complejidad, requiere una colaboración profesional competente para que ese proceso configurador y su concreción por escrito sean guiados con los imprescindibles conocimientos jurídicos, teóricos, prácticos y técnicos. ¿Qué es esto de la configuración notarial? ¿Cómo se arma el muñeco? En el caso concreto de estas personas concretas que tienen intereses y finalidades concretas que acuden ante nosotros, ¿cómo armamos el muñeco? ¿Y por qué acuden ante el notario? ¿No lo arman ellos mismos? Porque los profesionales somos nosotros. Entonces se requiere, para que los negocios jurídicos de los particulares lleguen a buen fin, se requiere la colaboración profesional competente. ¿De quién? Del notario. Y su redacción correcta por escrito.
¿Por parte de quién? El notario. Ahora, ¿cabe en la cabeza de alguien que eso se puede hacer sin tener conocimientos pasables, regulares al menos, jurídicos, teóricos, prácticos y técnicos? O sea, no solamente es la cuestión de manejar las leyes. Para poder entender las leyes hay que manejar cierto grado de teoría jurídica. Pero además hay que tener conocimientos prácticos que solo te lo da la vida. Y hay que hacer todo esto respetando ciertos parámetros técnicos que no solamente son técnicos jurídicos, sino incluso técnicos gramaticales y de redacción, para que las cosas queden correctamente. Sigue diciendo Vallet de Goytisolo que de conformidad con esa necesidad ha existido esa profesión en todos los tiempos y países, o sea, la profesión notarial, ejercida más o menos competentemente, con diversas orientaciones, centrándose preferentemente ya sea en la redacción gramatical de los documentos donde esos negocios son recogidos, bien para dotarles de autenticidad y fuerza probatoria, o en fin, para su más adecuada formulación jurídica. Solo el notariado de tipo románico o latino ha llenado conjugadamente esas tres funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? La de redacción gramatical, la de autenticidad y fuerza probatoria y la de formulación jurídica. Si el notario ha hecho bien su trabajo, las probabilidades de que se frustren los deseos de los particulares o que el asunto termine en un pleito no son inexistentes, pero sí son mínimas. En todo caso van a ser mucho menores que si los propios interesados hacen las cosas a su aire. O por lo menos eso debería ser así. Y esto ha sido siempre la función del notario y una exigencia para los notarios, como podemos ver en este pasaje de la Aurora de Rolandino, siglo XIII, que dice que el derecho lleva de la mano al conocimiento del arte notarial, el hecho a la facilidad en el ejercicio. Se engaña a quien sin estos dos recursos pretenda conocer el arte notarial, de donde se deduce que han de armonizarse en un buen notario. Hay que tener conocimiento jurídico, tanto de legislación como de teoría. Hay que tener conocimientos prácticos en el derecho y en la vida normal de todas las personas. Y hay que tener dominio técnico de la labor notarial. Pero ¿cómo se cumple este deber de asesoría? Bueno, el notario, en realidad, lo que tiene que hacer en este estado de la cuestión son varias cosas. Las estudiamos por separados, pero lógicamente que en la vida real se dan mezcladas. El notario debe saber escuchar, saber ilustrar, prevenir, desistir, callar, rechazar y cumplir. ¿Qué queremos decir con esto de escuchar? Porque todos escuchamos, supuestamente. Pero es que a veces al decir escuchar, de lo que estamos hablando es de oír. Escuchar y oír se parecen, pero no son lo mismo. El que oye simplemente oye un ruido, capta un ruido. Incluso cuando están hablando, escucha las palabras, oye las palabras, capta las palabras, pero no logra penetrar en su sentido. Aquí de lo que se trata es de escuchar, es decir, de comprender lo que están diciendo, lo que nos están hablando. Y eso no se puede lograr si no se presta atención, si no se tiene paciencia para permitir de que la otra persona termine a su manera de decir lo que quiere, de expresar lo que él piensa que es lo
lo correcto, lo mejor o lo que realmente quiere, y que a veces ni siquiera eso saben los clientes con propiedad. Y dice Arias Montoya que esta paciencia se conjuga con la serenidad para atender a quienes buscan consejo o tienen preocupación sobre algún aspecto trascendente de su vida, en la que, por eso es que nos buscan, la guía del notario se les vuelve innecesaria, o hasta indispensable. Porque recordemos que cuando una persona llega ante el notario, para el notario puede ser un caso más de decenas o cientos que le han llegado similares. Pero para el que llega, para el pobre particular, es su vida, son sus bienes, es su herencia, es su esto, es lo otro. Es algo importante para él. No es una cosa del montón. Es algo de su vida, de su patrimonio, que necesita tener al otro lado de la mesa a una persona sapiente y que sepa escuchar, que sepa comprender. Rodríguez Adrado, a este respecto, nos dice que la actividad del notario es una mayéutica, tendente a alumbrar la verdadera voluntad de las partes. ¿Qué significa esto de mayéutico? La mayéutica es un sistema o una técnica filosófica por la cual se llega a la verdad en un intercambio de opiniones, en la cual una de las partes le hace preguntas a la otra, y las respuestas de la otra poco a poco van llevando a esa otra persona, en virtud de las preguntas que se le hicieron, a una mejor comprensión de su propio pensamiento. Entonces lo de la mayéutica tiene que ver con una raíz griega que significa ayuda al parto. Es el parto de las ideas. El que pregunta, lo que hace en realidad es facilitar al que está siendo preguntado la clarificación de sus ideas. Entonces eso es lo que hace el notario aquí. ¿Por qué? Porque uno diría, pero ¿por qué voy a estar con esto si el que llega ya sabe qué es lo que quiere? Pero nos dice Rodríguez Adrado que la voluntad inicialmente expresada por los otorgantes, o sea, lo que llegan a decirle en el mero inicio de la audiencia al notario, los otorgantes, dice que esta puede ser una voluntad deformada. ¿Por qué? Por los prejuicios y los falsos conocimientos jurídicos. Puede ser una voluntad errónea. ¿Por qué? Por ignorancia o conocimientos equivocados de hecho o derecho de la situación preexistente o de las normas jurídicas atenientes al caso. Puede ser también una voluntad incompleta. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de las partes solo se dirige a los efectos fundamentales o inmediatos, sin ver más allá. Y eso nos lleva a que puede ser una voluntad imprevisora, que no ha tenido en cuenta los efectos a largo plazo, ni mucho menos la incidencia de los acontecimientos que puedan sobrevenir. Puede ser incluso una voluntad ilegal, porque lo que desean lograr, sin ellos saberlo, choca o colisiona con el ordenamiento, sea de forma total o sea parcialmente. Y por último, dice Rodríguez Adrado, puede incluso ser una voluntad falsa, en el sentido de que lo que el otorgante creía que era su verdadera voluntad, deja de serlo cuando el notario, precisamente en virtud del asesoramiento, le explica cuál es la verdadera situación. Entonces, lo que de entrada el interesado creía que era su voluntad, su verdadera voluntad, resulta ser una voluntad falsa. ¿Y cómo logra llegar al convencimiento de que lo que estaba deseando o queriendo o pretendiendo era un disparate? En virtud de la información y el asesoramiento que le brinda el notario. Ahora bien, para poder hacer todo esto, el notario debe saber. O sea, tiene el deber de saber.
nos dice el notario francés Lapeyre, que en el laberinto de los textos promulgados por el legislador y ante la ausencia de coordinación entre los textos legales, cada vez más frecuencia de las directrices de los servicios públicos afectados por la moderna enfermedad que podríamos denominar la babelización, el derecho notarial es por excelencia el de su concordancia. El itinerario es la solución jurídica en el más amplio sentido de la palabra, es decir, la solución jurídica de todas las disciplinas comprendidas. Y por la palabra disciplina es preciso entender no solamente las disciplinas jurídicas propiamente dichas, sino también las administrativas, fiscales, contables, materiales, incluyendo en aquellas las que regulan las formas y los colores, hasta el documento y su precio. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Lapeyre? Que el que sabe o el que debe saber todas las posibles aristas o filos de la cuestión, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de otras disciplinas. Por ejemplo, pensemos en una compraventa. En el caso de la compraventa no solamente hay elementos propiamente de derecho civil, la compraventa de inmuebles, sino también administrativas. En catastro, en el fisco, puede haber aspectos contables, puede haber aspectos relativos a la materia, o sea, al objeto del contrato, etc. Y sobre todas esas cuestiones es que el notario debería estar capacitado para darle orientación. Pero ¿en cuántos pleitos no se mete comprador y vendedor a la hora del pago de los impuestos? Porque al comprador no se le advirtió de que iba a tener problemas para inscribir si el vendedor no iba a pagar el impuesto de transmisión. Y lógicamente que el vendedor ya con la plata de la compraventa en la mano no le interesa hacer nada más. Entonces hay que hacer ahí un asesoramiento y un encuadre entre ambos para que no resulte perjudicado el comprador, por ejemplo. Nos dice Arias Montoya, para asesorar el notario debe ser perito en el derecho y conocedor de muchas otras ramas del saber humano. El notario debe ser un lector impenitente, no solo de las normas jurídicas que modifican con frecuencia el sistema, sino de las distintas manifestaciones de la cultura y de la actualidad noticiosa de carácter informativo. Porque todo eso puede afectar los negocios que se le presenta para que los instrumente. Ahora, ¿cómo lo logra eso? Pues estudiando, capacitándose. No solamente capacitándose de manera formal, es decir, acudiendo a una universidad o un centro de capacitación para pasar un diplomado, para pasar un curso de tal, sino permanentemente estudiando de forma personal. Está bien lo de las capacitaciones, pero el primero interesado en capacitarse permanentemente, diario, es el propio notario. Recuerden lo que decía Costura acerca del abogado, que el abogado que no estudia todos los días, cada día es menos abogado. Pues mucho más, incluso le compete esto al que se dedica al ejercicio del notariado. El notariado que no estudia todos los días no es notario. O sea, puede ser notario formalmente, pero materialmente, sustantivamente, no es notario. Porque nunca se deja aprender, y entre más estudia uno, más se percata de las profundidades de nuestra ignorancia. También debería de ser una labor de todas las asociaciones gremiales, profesionales, preocuparse por incentivar a sus asociados para que se mantenga esta constante profesionalización, tanto en el campo del notariado como en el campo de la abogacía, por supuesto. Y la falta de esta preparación se nota, por ejemplo, en el poco uso
o el mal uso que se hace de la terminología técnica, que provoca, pues no es simplemente una cuestión de ser quisquilloso, de que esta palabra está mal dicha, que tenías que haber dicho así, sino que esa utilización incorrecta muchas veces de la terminología puede llevar a graves problemas a los interesados, una vez de que el documento, el instrumento público ya anda circulando en el tráfico jurídico. Dice Carneluti, los juristas no servimos por necesidad de especiales conceptos técnicos, y el vehículo de los conceptos son las palabras. Empleamos o palabras diversas de las ordinarias, es decir, palabras que solamente se ocupan en derecho, o palabras ordinarias con significado especial. Por ejemplo, enajenante es un término prácticamente de naturaleza exclusivamente jurídica. En cambio, prescripción, además de los significados jurídicos, también tiene una cantidad de significados en el lenguaje ordinario. ¿Cuál es la otra actividad del notario entonces en cuanto a todo esto que estamos hablando? Si ya escuchamos y sabemos de lo que vamos a hablar, ahora nos toca ilustrar. ¿Ilustrar a quién? Pues a los interesados. Ilustrar en el sentido de iluminar, explicar, aclarar. Dice Valet de Goytisolo, se trata de resolver las dudas, dictaminar sobre las materias dudosas y aconsejar los caminos más adecuados para dar solución más satisfactoria a las finalidades lícitas que se pretende llenar con el negocio jurídico que se emprende. Esto es lo que los antiguos romanos denominaban la atribución o la potestad de respondere. Bueno, había un grupo de jurisconsultos a los que el emperador les había dado la facultad de evacuar dudas jurídicas, y las respuestas de estos jurisconsultos eran vinculantes. Algo similar es lo que hacemos los notarios también en el mundo moderno. Y lógicamente que si vamos a ilustrar de esta manera a los interesados, tenemos que ser prudentes y no disparar lo primero que se nos ocurre. Se supone de que nosotros vamos a evitar litigios, no a provocar más. Entonces, antes de aconsejar o asesorar, tenemos que pensar, para que sirvamos de auxiliar para escoger la mejor alternativa dentro del marco de la legalidad. ¿La mejor alternativa para qué? Para alcanzar el propósito práctico de los requirientes del servicio. Nunca hay que perder de vista este norte. Lo que las partes desean no es una escritura, sino una solución a un problema. La escritura solamente es una herramienta, por eso se llama instrumento. No es un instrumento público, es una herramienta. Pero lo que realmente quieren no es la herramienta. Si lo que necesitamos es hacer una zanja, la pala no es la solución. Hay que hacer la zanja. La pala solo nos sirve para hacer la zanja. Pero nuestro propósito no es tener una pala, es tener una zanja. Entonces, igual con la escritura pública. Lo que las partes desean no es una escritura pública, sino algo que les sirva para alcanzar el fin práctico que desean. Transmitir el dominio, conseguir dinero, dejar establecidos sus asuntos para después de su muerte, garantizarse de que le van a pagar un crédito que tiene a su favor, etc. Entonces el notario, con prudencia, debe procurar encontrar para las partes el modo, la vía, el camino más adecuado para esas finalidades concretas, prácticas que desean los interesados.
nos decía el tratadista Sanahúja y Soler, el notario asiste como cosa natural a la génesis y desarrollo del negocio jurídico que se somete a su autorización y despliega una labor de dirección y ajuste, a fin de adecuar el acto al interés de las partes y a la ley. Y eso es lo que llamamos configuración jurídica. Entonces el notario tiene que garantizar con esto que tanto la forma jurídica interna del negocio como la forma jurídica externa, o sea, del instrumento, sean adecuadas para lo que las partes deseen. ¿Y qué se logra también con esto? Prevenir. ¿Prevenir qué? Pues los futuros pleitos, las futuras diferencias o posibles diferencias. Nos dice Arias Montoya, la visión del notario debe proyectarse más allá de la del propio cliente. El cliente, que lo llama cliente, pero ya sabemos que son requirentes. El requirente o los requirentes solamente miran el ahora, porque su visión no llega más allá. Es el notario que está técnica y jurídicamente en una posición más alta, que puede ver más lejos, de tal manera que prevenga futuras dificultades. Prevenir, precaver para asegurar el cumplimiento de esas finalidades, evitando la frustración de las finalidades, buscando el punto de equilibrio entre los intereses en juego, garantizando todos y poniendo a las partes en pie de igualdad, dice Valete Goytisolo. Y Carneluti nos recuerda esto y pone como ejemplo de esta labor de prevención lo que pasa con los testamentos, que por lo menos en nuestro país es un problema serio, gravísimo. La cantidad de testamentos inoficiosos, no solamente nulos por defectos de forma, sino también con disposiciones o cláusulas o estipulaciones absurdas o mal redactadas, que terminan frustrando a los herederos y frustrando el deseo del testador, que pensó haber dejado plasmado en el testamento. Porque el problema es de que cuando el testamento se va a hacer efectivo, ya no hay posibilidad de resolver o de mejorar o componer nada, porque el testador ya falleció. Y precisamente este deber de prevención del notario es lo que da pie a aquel aforismo jurídico de a notaría abierta, juzgado cerrado, que Carneluti lo expresa de esta manera. Se podría afirmar sin rodeos una antítesis fundamental entre el juez y el notario. Cuanto más notario, tanto menos juez. El más referido al notario, empleado no solo en el sentido cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, lo que quiere decir aquí Carneluti no es que hayan más notarios para que haya menos jueces en cantidad, sino también de que entre más notarios sea el notario, menos necesidad va a haber de jueces. Por eso dice, cuanto más consejo del notario, cuanto más conciencia del notario, cuanto más cultura del notario, tanto menos posibilidad de litis. Y cuanto menos posibilidad de litis, menos necesidad de juez. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de todo, luego de haber escuchado, aplicado nuestros conocimientos y previsto todo lo que pudiera ocurrir, llega el momento en que el notario se da cuenta de que lo que insisten en hacer las partes simplemente es un imposible jurídico o moral? Entonces, ahí el notario debe tener
el valor y la conciencia de decir que no. Y aquí no vale lo de es que se me van los honorarios. O sea, la conciencia del notario y su fama, su prestigio, tiene que estar por encima de las consideraciones de unos, como se dice popularmente, unos champulines que nos podamos ganar en este tipo. Que luego nos va a desprestigiar o nos va a meter en un gran problema. O que simplemente ataca u ofende nuestra propia conciencia moral. Dice Arias Montoya, nunca se ejerce la función notarial con más brillo y eficacia que cuando se rehúsa la autorización del instrumento por justos motivos. Esto es ser notario, saber renunciar antes de actuar contra el entendimiento y la conciencia. Y también el notario tiene el deber de callar, por supuesto, el secreto profesional. El secreto profesional que debe mantenerse incluso aunque al fin de cuentas terminemos rechazando la intervención notarial, como acabamos de explicar. Esto sin perjuicio de las excepciones legales, ¿verdad? Ya sabemos de que hay, sobre todo en estos últimos tiempos, por ley se nos imponen en ciertas actividades y en ciertas circunstancias informar de ciertas cosas con respecto de las personas que llegan a solicitar nuestro servicio. Estoy hablando de la ley de nombre interminable, de las armas nucleares, actos terroristas y demás. Que ahí la ley nos exige esta revelación de información a una autoridad, no a cualquiera. Y a una autoridad específica, no a cualquier autoridad. Pero bien, este deber de callar, que forma parte del deber de asesoría, se vincula, dice, con el deber del secreto profesional, que es la base de la confianza que los clientes pueden tener con nosotros. Ahora bien, lo que ocurre es que en virtud de esta confidencialidad que el notario debe tener, en ocasiones se entera por boca de los requirentes de verdaderas barbaridades que van contra el derecho y contra la moral. Deseos, actitudes, etcétera, que no caben. Entonces el notario no debe convertirse en cómplice de esta gente, sino que debe tratar en la medida de lo humanamente posible de reconducirlos por el camino del derecho y de la justicia. Cuando dice que el notario debe callar, se refiere a callar sobre lo que sabe con respecto de terceros. O sea, a los terceros a los que no les puedo decir, ir a contarle las confidencias. Pero al requirente que nos está queriendo hacer partícipes en una barbaridad, pues a ese con la educación y la paciencia necesarias, pues hay que explicarle lo que está mal, lo que va contra la ley, lo que va contra la moral, y negarse, por supuesto, como ya vimos, a actuar. Bien. Y precisamente hay casos en los cuales es tan evidente lo ilegal o lo inmoral o lo contrario al orden público que nos están planteando, que el notario no le queda más que rechazar de plano y sin demora los requerimientos de su servicio, que transgredan tanto el orden jurídico como la conciencia del notario. Uno como notario no es el papá de nadie y no puede corregir a la gente como niños o prohibirles que actúen. Pero lo que sí puede hacer es negarse a participar. Bien. Es decir, el notario debe de entrada y sin más rechazar
al requirente que le propone la realización de conductas contrarias a los deberes éticos y a la propia conciencia del notario, presuponiendo por supuesto que el notario es precisamente una persona de conciencia. Entonces es mejor cortar por lo sano, decir no de entrada sin más análisis, cuando resulta evidente, claro, de que lo que se quiere hacer es ilícito. O, que también puede ocurrir que no sea ilícito, pero que a la conciencia personal del notario le resulta repugnante o inadecuado lo que se pretende que él participe. Pero si acepta el notario el encargo que se le está haciendo, luego de haber amarrado bien el muñeco con los otorgantes, entonces el notario debe cumplir. Y aquí pasa, termina el deber de asesoría y entra en función el deber de diligencia. Una vez que el notario se ha comprometido con los requirentes, después de haber hecho todo este análisis, a entregar, autorizar el instrumento público, debe cumplir de la mejor manera posible. Entre otras cosas porque así es que se va construyendo la buena fama y el prestigio del notario. Porque quién dice, o sea, al irresponsable le puede ir bien al comienzo, ¿no? Comienza a darle matanga a los pobres individuos que llegan a su notaría, pero después se va corriendo la voz de qué tipo de negligente o de irresponsable es el presunto profesional, y termina perdiendo más. O sea, no solamente es una violación a los cánones éticos de la profesión, sino que ni siquiera tiene sentido desde el punto de vista práctico para el notario. Por eso, antes de comprometerse a actuar, el notario debe meditar con prudencia si se va a hacer cargo o no de la tarea que le están solicitando. Y si la acepta, entonces debe llegar hasta el final, ser meticuloso en el cumplimiento cabal del compromiso que asume. ¿Y cómo es que lo cumple el notario meticulosamente la tarea encargada? Entregándole a los interesados un instrumento público que sea pleno y perfecto para alcanzar los fines prácticos que se pretendían desde el comienzo, y que el notario encontró que eran lícitos, y que en virtud de su asesoría el notario dejó bien estructurado, bien amarrado. Si el notario autoriza un instrumento que termina siendo inútil o ineficaz para los fines prácticos que se proponían los interesados, entonces el notario no solamente ha fracasado como profesional, sino que se convierte en deudor de los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar a estas personas. Esta frase es para mí. Sí. Cualquier idea simple se puede expresar de la forma más compleja posible. Entonces, resumiendo, la actuación privada del notario, nos dice Rodríguez Adrados, queda también afectada por su función pública, exigiendo su imparcialidad. Porque a diferencia del abogado, el notario, un solo notario, tiene que cuidar a la vez de los intereses de las dos partes, buscando su equilibrio, su voluntad común. ¿Qué quiere decir aquí Rodríguez Adrado? ¿Por qué lo compara con el abogado al notario? Porque el notario solamente responde de los intereses de una de las partes en un litigio. En la otra parte tiene su propio abogado, y entre ambos se controlan, y también tienen el control que realiza sobre ellos el juez. Y en el futuro tendrán el control que realice sobre ellos el órgano de apelación.
Y en un futuro todavía más lejano tendrán sobre ellos el control que realice la sala de casación. En cambio, el notario está solo en su laberinto, frente a las partes del negocio que se va a instrumentar. Y por eso es que el notario tiene que ser como el fiel de la balanza, buscando el equilibrio, buscando la voluntad común entre ellos. Recordando que la voluntad de los otorgantes, la voluntad que los otorgantes le llevan al notario, es muchas veces una voluntad deformada, errónea, incompleta, improvisora, ilegal, como explicamos hace un rato. Y es el notario, con las informaciones que recoge, sus consejos, su labor de adecuación, quien tiene que ayudarle a formar la verdadera voluntad a las partes. Porque sobre esa verdadera voluntad que les ha extraído a los interesados como quien saca una muela, es sobre la que puede el notario dar fe. Porque el notario no puede dar fe de cosas falsas, tiene que dar fe de cosas verdaderas. Entonces no puede dar fe de una voluntad que a él no le consta que sea la verdadera voluntad, que no ha estado ya depurada por la previa labor de asesoramiento y consejo que el notario ha realizado. Y lógicamente que esto no es sencillo. Esto no significa que vamos a quedarnos paralizados y que ya no vamos a hacer nada, que qué horror ser notario, sino de que es una exigencia permanente para el notario de elevar cada día su nivel de profesionalidad, de ir adquiriendo experiencia, que la experiencia no se adquiere con el simple transcurso del tiempo, sino aprendiendo de los aciertos, de las cosas que hacemos bien nosotros y colegas, y también principalmente de las cosas que hacemos mal, siendo capaces de reconocer cuando hemos actuado mal para no repetirle. Esa es la experiencia. En pocas palabras, el principio, el deber y la función de asesoría y consejo del notario está indisolublemente ligado al principio de profesionalismo. No se puede llevar adelante esta tarea si no se es un profesional de verdad. Y pues espero de que la ponencia tenga algún valor para ustedes. A mí me sirvió mucho realizar la investigación para preparar la ponencia también, porque todos aprendemos aquí. Y pues les agradezco su atención.